Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al primer resumen de libros aquí en mi canal. Si tú ya me sigues de antes dirás, ¿cómo que primer resumen de libros? Tú ya has resumido libros en este canal antes. Pues sí, pero he resumido libros principalmente de negocios, porque si tú recién me estás conociendo con este video, yo soy un emprendedor, he luchado mucho para salir adelante, tengo una empresa de educación online y con todo este tema de la cuarentena y del coronavirus, es el momento para desempolvar todos esos libros que yo enseñaba cuando era profesor de colegio y ponerlos en internet para todos los muchachos que se han quedado sin clases y que no pueden detener su educación. Así que estoy desempolvando libros que leí hace muchísimos años. Libros de literatura, libros que enseñan en el colegio, y el primer libro con el que vamos a comenzar esta serie se llama La Metamorfosis de Franz Kafka. Kafka es un autor checo de finales del siglo XIX. Este libro se publica en el año 1916, si no me falla la memoria, pero te cuento un secreto que pocos profesores te cuentan. Que te acuerdes el año no interesa, lo puedes googlear. Si en un examen te dicen, ¿en qué año se escribió el libro tal? Por Dios, ¿qué importa? Lo que importa es que sepas de qué se trata el libro, cuál es el mensaje, el año lo puedes googlear. Yo renegaba mucho cuando ponían esas preguntas en los exámenes. En fin, ¿de qué se trata la metamorfosis? Se trata de un hombre que se transforma en un insecto. O sea, imagínate tú, un día te despiertas de tu cama y eres un insecto. ¿Qué pasaría contigo? ¿Cómo te trataría tu familia? ¿Cómo te sentirías tú con tu nueva personalidad de insecto? ¿Y en qué terminaría esta historia? De eso se trata la metamorfosis. Debo contarte que es un libro con un tono muy dramático, con un tono bastante depresivo, porque así eran las historias de Kafka. Por eso incluso se usa el término kafkiano para referirnos a una situación absurda, pero absurda, deprimente, absurda, trágica, que no entiendes por qué pasó, como este hombre que se transforma en un insecto y nadie sabe por qué. Esa es una situación kafkiana. Este libro es bastante breve, incluso te voy a dejar un resumen en texto si tú lo quieres leer en mi página web, que va a aparecer por aquí o tal vez en la descripción, ¿sí? Son 3 capítulos, es breve si tú lo quieres leer en el resumen o si quieres leer el original. Pero vamos al resumen del libro porque me gusta mucho. Una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa, el personaje de este libro, se despertó transformado en un monstruoso insecto. Tenía una caparazón. Nunca se dice qué insecto es, pero se asume que es un escarabajo, por la descripción. Tenía una gran caparazón y muchas patitas alrededor y él estaba boca arriba en la cama. Entonces cuando él se despierta, no dice, como cualquiera de nosotros diría, ¿qué me pasó? Auxilio, auxilio, soy un insecto, mamá, hermano, papá, ayúdenme. No, él al contrario se preocupa por la hora. Dice, ¿qué hora es? No he ido a trabajar. En vez de preocuparse por su nueva situación de insecto, porque él era un comerciante de telas que tenía que tomar el tren todas las mañanas porque en vez de trabajar en una tienda, él tenía que viajar y visitar a clientes. A cambio, ganaba un poco más que los vendedores normales, pero tenía que matarse trabajando porque su papá tenía una deuda y él tenía que cubrir la deuda y él mantenía a toda la familia. Entonces él sentía que toda la carga de mantener a la familia era para él. Por eso es que él se preocupa más que por su apariencia de insecto, se preocupa por si perdió el tren. Intenta levantarse, pero tiene un caparazón. Entonces se balancea y no logra levantarse de la cama. Y él está asustado. Y después de todos sus intentos se da cuenta que ya pasó más tiempo y ya son casi las 7 de la mañana, porque el primer tren salía a las 5 y perdió el segundo tren. En ese momento su mamá toca la puerta. Gregorio, has perdido el tren. Gregorio le dice, sí, mamá, ahorita voy, no te preocupes. Pero él no les dice, ayúdenme, estoy transformado. No, simplemente intenta levantarse y hace muchos esfuerzos hasta que al final logra él bajar de la cama. Pero él echaba seguro a la puerta. Era su costumbre para que no lo molesten. Entonces su papá, su mamá, su hermana, con quienes él vivía, no podían entrar. Y él está muy preocupado de que vengan a buscarlo de su trabajo, porque si pierde el trabajo, se pierde el sustento de toda la familia. Él dice que me despidan de acá 5 años cuando termine de pagar la deuda de mi papá, pero ahora no. Entonces está muy preocupado, ve de qué manera él puede ir a trabajar, pero ya en el piso
ya sus patitas se acomodan al piso, puede caminar, pero no puede abrir la puerta. Es un insecto que pues del piso, imagínate, ¿no? Una altura así. ¿Cómo sube para agarrar la cerradura de la puerta y abrirla? En ese momento, escucha que tocan la puerta. Buenos días, ¿se encuentra el señor Samsa? Era la voz del gerente. Gregorio se asusta y dice, uy, no, Dios mío, no. Ahora sí me van a botar del trabajo. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está desesperado por abrir la puerta. El señor se acerca, el gerente de la tienda se acerca y la mamá le dice, no, es que él está enfermo, él no es así, él se desvive trabajando, todos los días sale tempranísimo a tomar el tren, pero justo hoy está enfermo, compréndelo, ahorita se levanta seguramente. Entonces el gerente se acerca a la puerta del cuarto, toca y dice, señor Gregorio, ¿está usted ahí? Y Gregorio responde y dice, sí, aquí estoy, solamente me sentí un poquito enfermo, pero ya ahorita salgo, no se preocupen. Sin embargo, aunque él había hablado, del otro lado de la puerta, lo que todos escucharon fueron gemidos, sonidos raros, silbidos, gruñidos. Es decir, no salía una voz humana. Y todos se asustaron, dijeron, ¿qué está pasando allá adentro? La hermana dijo, voy a traer un cerrajero para que fuerce la puerta y podamos entrar. Seguramente está mal, algo le está pasando. En ese momento, Gregorio, ya del miedo de quedarse sin trabajo, logra acercarse a la puerta, va subiendo porque sus patitas logran pegarse como son viscosas a la puerta y logra agarrar la manija de la puerta con su mandíbula de insecto y la gira haciéndose el daño porque no tiene dientes, pero logra girarla haciéndose daño y logra abrir la puerta. No abrirla completo, por lo menos girar la manija un poco para que se abra un poco de la puerta y él se queda ahí como apoyado en la puerta. Cuando ven que la puerta se abre, el gerente entra y dice, ahora sí vamos a hablar. Y ve al insecto y se queda espantado. La mamá grita y el gerente asustadísimo se va corriendo. Gregorio, asustado, pensando que va a perder su trabajo, va detrás de él, con sus patitas, caminando lo más rápido que puede. Entonces el gerente piensa que lo va a atacar, el papá piensa que lo va a atacar, pero él no quiere perder su trabajo. Entonces el papá se pone al medio con un bastón y lo amenaza, y con un periódico. Lo amenaza para que regrese a la habitación. Gregorio se asusta mucho, tarda mucho en dar la vuelta, porque no es como que tú das la vuelta así, ¿no? O sea, él tiene muchas patitas, entonces tiene que hacer como un auto, ¿no? Un auto tiene que hacer un giro, ¿no? Un auto no da la vuelta así, tiene que hacer todo un giro. Entonces él tenía que hacer todo ese giro muy lento, mientras el papá lo asustaba, golpeaba con el bastón el piso y él estaba muy asustado. Y luego no pasaba por la puerta porque la puerta no estaba abierta de par en par, entonces él no pasaba y el papá le da un empujón y pasa, pero dañándose el caparazón. Ese es el primer capítulo. Capítulo 2. Todo ese día Gregorio la pasó durmiendo en su habitación. Cuando él despertó, encontró una bandejita en el piso con leche y pedacitos de pan. Entonces él se alegró muchísimo porque tenía hambre, pero también porque sabía que su hermana era quien había dejado eso, porque sabía que le gustaba muchísimo la leche. Sin embargo, cuando él se acercó y metió la cabeza para beber la leche, le dio asco. Y se quedó muy sorprendido porque la leche era su bebida favorita, pero no podía tomarla. Así que se quedó escondido debajo del sofá sin probar alimento y muriéndose de hambre. Al día siguiente, cuando su hermana vuelve a entrar en la habitación, ve que no había comido nada. Entonces, como adivinando que seguramente ahora comerá cosas diferentes porque es un insecto, se lleva la bandeja de leche y en la misma bandeja luego trae cosas descompuestas, sobras de la comida, un queso ya hongueado, huesos, vegetales que se están pasando, y lo deja ahí y se retira. Gregorio sale de debajo del sofá, se acerca a la bandejita. Le parece curioso porque a él siempre le habían dado asco estas cosas, como a cualquier persona. Pero entonces prueba el queso hongueado y le gusta. Y lo come, y lo come, y lo come, y se queda sorprendido de que ahora coma esas cosas que antes no le gustaban, y se queda satisfecho. Luego él se queda preguntándose qué va a hacer de su familia ahora que no tiene trabajo. Él pasaba mucho tiempo también pegado a la puerta de su habitación porque podía escuchar las conversaciones del comedor.
aunque ya eran menos las conversaciones. La familia se había vuelto triste, hablaba menos. Claro, había pasado una tragedia en la casa, el hijo se había vuelto un insecto. Nadie sabía por qué y estaban asustados. Por suerte la familia tenía ahorros, aunque nadie trabajaba. El único en esa familia que trabajaba era Gregorio. La hermana era menor, la mamá tenía problemas de asma que no le permitían trabajar y el papá, bueno, el papá simplemente no trabajaba porque el hijo le estaba pagando las deudas. Así que Gregorio andaba muy preocupado por eso y andaba escuchando las conversaciones. La única persona que atendía a Gregorio era su hermana Grete. La mamá quería atenderlo, la mamá se preocupaba por el hijo, no es que le deje de importar, pero la hermana le prohibía acercarse, le decía no, porque sabía que él se iba a asustar. De hecho, ella, aunque quería mucho a su hermana y era la única que lo atendía, cada vez que entraba a la habitación abría las cortinas, abría las ventanas y respiraba como si se estuviera ahogando porque se sentía mal. Se sentía muy mal de entrar a esa habitación y cuando entraba barría lo que había dejado de la comida, lo había comido o no, ni lo miraba, simplemente lo sacaba y lo botaba a la basura. Y eso era todos los días, entraba, abría la ventana como si sintiera asco. Y bueno, es comprensible, ¿no? Pero Gregorio se sentía cada vez peor, Gregorio andaba metido debajo del sofá. Tan mal se sentía Gregorio que un día logró, con muchísimo esfuerzo, sacar la sábana de su cama y taparse con la sábana debajo del sofá para que su hermana no lo vea. Y de esa manera podía haber un poquito de tranquilidad, un poquito de paz para ambos. La hermana entraba, no veía a Gregorio, no veía ese monstruo debajo del sofá y Gregorio estaba tranquilo sabiendo que no le iba a causar pánico. Luego Gregorio descubrió que sus patitas se pegaban en las paredes, como eran viscosas y pegajosas, y entonces empezó a caminar por las paredes y empezó a caminar por el techo. Y le gustaba, en vez de estar todo el día metido debajo del sofá, se dio cuenta que era bastante divertido caminar por las paredes, caminar por el techo. Él sabía en qué momento iba a venir su hermana, así que él bajaba y se metía debajo del sofá cuando venía la hermana. Pero obviamente las patitas viscosas dejaban un rastro en las paredes y en el techo y la hermana se daba cuenta que Gregorio hacía eso. Así que la hermana pensó, ok, seguramente los muebles le estorban. Él quiere pasear por las ventanas, por las paredes, perdón, no por las ventanas, por las paredes, por el techo, y aquí está la cama, el escritorio, el armario. Seguramente todo eso le molesta. Así que se lo voy a sacar para que esté más tranquilo. Y llamó a la mamá, porque ella no podía sola mover esos muebles. Y la mamá vino contenta porque ella extrañaba a su hijo. Apenas lo había visto un momento transformado, pero ella sentía que tal vez se estaba recuperando, tal vez poco a poco iba a volver a la normalidad y iba a dejar de ser un insecto. Así que la mamá, contenta, entró a la habitación, pero Gregorio estaba como siempre escondido, tapado con una sábana debajo del sofá. Empezaron a sacar las cosas, a destornillar el escritorio que estaba atornillado al piso, a mover la cama, y Gregorio estaba espantado porque él decía, ¿por qué me sacan mis cosas? ¿Por qué me sacan lo último que me hace sentir humano? Yo no soy un insecto, esto es temporal, esto va a pasar. Pero él no podía hablar, podía pensar, tenía la conciencia, pero no podía decirles, no me quiten mis cosas. En un momento de descuido, cuando la mamá y la hermana salieron, Gregorio fue y se pegó a un cuadro, como para darles a entender, no me quiten mis cosas. Habían bajado un cuadro, lo habían puesto en el piso, y él se pegó con su vientre viscoso al vidrio del cuadro y se quedó así pegado al vidrio. Cuando regresa la hermana con la mamá al cuarto para seguir sacando las cosas, encuentran a Gregorio pegado ahí en el vidrio y bien pegado, él no podía ni despegarse porque su cuerpo era viscoso y no podía despegarse. La mamá se espanta, grita y se desmaya, la hermana se aterra y le hace una mirada de enojada. Gregorio se asusta mucho y empieza a forcejear con el vidrio para escaparse del vidrio. Logra despegar su cuerpo del vidrio y se va, se escapa. Mientras Grete estaba atendiendo a la mamá que estaba desmayada, le estaba desabrochando para que respire, Gregorio se va y se va al comedor y del miedo se trepa por las paredes y se trepa al techo. Y del techo se cae, haciendo todo un desastre de los nervios que tenía. Y justo en ese momento llega el papá, que había salido a buscar empleo, y pregunta, ¿qué ha pasado acá? Y Grete asustada le dice, papá, Gregorio se ha escapado y se ha ido al comedor.
No le dice que ha atacado a la mamá. Tampoco la había atacado, obviamente. Pero el papá asume que sí, al ver a la mamá desmayada y su hija intentando ventilarla. Entonces, enojadísimo, va donde está Gregorio y coge un montón de manzanas, se las pone en los bolsillos porque tenía una chaqueta y empieza a lanzarle manzanas. Gregorio, asustadísimo, empieza a caminar lo más rápido que él puede hacia su habitación, mientras el papá le lanza manzanas y una de las manzanas se le clava en el caparazón y se hunde en su caparazón. O sea, le abre una herida en el cuerpo a Gregorio. Y Gregorio entra a la habitación y Grete cierra con llave la habitación y Gregorio se queda adentro con la manzana que luego nadie se la saca del cuerpo. Capítulo 3 y final. A partir de este incidente, la relación de la familia cambió por completo. Grete, que era la única que atendía a su hermano, dejó de atenderlo por completo y contrataron una criada para que haga la limpieza de esa habitación. Papá, mamá e hija que no trabajaban tuvieron que buscar empleos para mantenerse. La cosa curiosa era que la criada no le tenía ningún temor a Gregorio, a diferencia del resto de la familia. La criada era cruel, le hincaba el caparazón con la escoba, lo empujaba, lo molestaba, le decía: oye, ¿qué haces ahí, escarabajo? ¿Dónde estás escondido, escarabajo? Y Gregorio se sentía mal porque nadie lo atendía y era una tipa grosera. En un momento Gregorio quiso asustarla, acercándose hacia ella así rápido, lo más rápido que podía, como si fuera a atacarla, pensando que eso le haría asustar y ya no le molestaría. Pero la criada más bien levantó una silla y lo amenazó: acércate, escarabajo. Y Gregorio se asustó y se escondió. Así que estaba solo. No solamente eso, sino que empezaron a meter todas las cosas que sobraban en esa habitación, como si fuera el almacén. Las metían, poco a poco se fue llenando de polvo esa habitación y ya casi no era atendida la habitación. Con el tiempo Gregorio ya no comía, Gregorio estaba lleno de basura, de telarañas, de polvo en el cuerpo. Recuerdan que tenía una manzana también en el cuerpo que nadie se la había sacado, así que Gregorio estaba completamente mal. La familia, para tener un ingreso adicional, había alquilado una habitación a 3 inquilinos. Y como esta familia nunca había alquilado una habitación a nadie, nunca había tenido huéspedes en la casa, se portaban demasiado serviciales, demasiado educados, no sabían qué hacer. Por ejemplo, si los inquilinos estaban en la sala, en el sofá de la sala, ellos no se atrevían a sentarse a pesar de que era su propio sofá, para que los inquilinos no se vayan a enojar. Un día Grete estaba tocando el violín. Y entonces los inquilinos le escucharon y le dijeron: ¿por qué no tocas para nosotros? Así te damos una propina. ¿Qué te parece? Entonces se emocionaron, el papá trajo el pentagrama, la partitura a la sala, vino la niña muy emocionada, se puso a tocar, pero al rato los inquilinos perdieron el interés. Un momento les gustó, pero luego ya se pusieron a conversar entre ellos mientras la niña seguía tocando y nadie le hacía caso. Pero a alguien sí le hizo caso: Gregorio. Gregorio, que aunque estaba en su habitación solo y nadie le hacía caso ya, seguía encariñado con su hermana, porque él tenía como meta mandar a su hermana al conservatorio de música a estudiar violín. Él solamente estaba esperando terminar pagar la deuda de su papá para mandar a su hermana al conservatorio. Entonces, cuando escuchó que tocaba el violín, él se emocionó mucho de toda la tristeza y soledad que tenía. Fue como un momento de alegría escuchar a su hermana tocar el violín. Entonces se asomó por la puerta, que ya no tenía ni siquiera llave. Se asomó por la puerta y se acercó al comedor sigilosamente. Y él miraba a su hermana y escuchaba a su hermana tocar el violín y él recordaba los sueños que tenía con mandarla al conservatorio. Y él decía: toda esta gente, refiriéndose a los inquilinos obviamente, ¿no? Toda esta gente no te valora, no valora el arte que tú tienes. Yo sí lo valoro. ¿Por qué no vienes a mi cuarto y tocas para mí? Todo esto obviamente en sus pensamientos, pero él estaba muy emocionado, muy conmovido. Nadie se había dado cuenta que él estaba ahí, hasta que uno de los inquilinos lo vio, lo señaló y le dijo: señor Samsa, ¿qué es eso? Señalando a Gregorio. Curiosamente no se asustó, simplemente le dijo: ¿qué es eso? El papá de Gregorio se asustó, entró en pánico y en lugar de botar a Gregorio, empezó a empujar a los inquilinos a su habitación. No es nada. Empezó a empujarlos. Sí, vaya, no es nada. Grete se fue corriendo a la habitación, empezó a tender la cama, a arreglar la habitación para que esté bonito y no se enojen los huéspedes.
Recuerdan que nunca habían tenido huéspedes, entonces querían ser muy serviciales. Pero de tanto empujón los inquilinos se enojaron y le dijeron al señor, ¿sabe qué? Usted no nos puede faltar el respeto de esa manera, empujarnos aquí y aparte tener esa cosa en la casa. ¿Sabe qué? Me voy a ir, nos vamos a ir de este lugar y no le vamos a pagar nada. Es más, agradezca porque deberíamos pedirle a usted una indemnización. Y se fueron a su cuarto molestos. Ya en ese momento estaban como, ya estamos hartos. La hermana que había sido la única que hasta el final había atendido a Gregorio ya se cansó, empezó a llorar y le dijo, papá, ya no podemos soportar más, yo ya no puedo soportar más, tenemos que deshacernos de esa cosa. Gregorio estaba ahí, viendo y escuchando todo. Tenemos que deshacernos de esa cosa, hemos hecho todo lo posible, pero nuestra vida se ha arruinado, ya nadie nos puede culpar si nos deshacemos de él. ¿Pero cómo? Ya la familia había colapsado completamente. Entonces Gregorio dio la vuelta para entrar nuevamente a su habitación. Pero recuerda que para dar la vuelta él tenía que avanzar y dar un giro largo. No era como una persona que voltea sobre su sitio. ¿Recuerdas eso? Como un auto. Entonces él tenía que avanzar y con lo débil que estaba, su cabeza chocaba en el piso. En cada paso. ¡Poh! ¡Poh! Entonces era una imagen monstruosa, ¿no? O sea, un insecto grande y su cabeza chocando en el piso. Y Grete se asustó y se puso detrás de su papá y dijo, papá, ahí viene, nos va a atacar. Pero no los iba a atacar, simplemente quería irse. El papá también alzó el puño y lo amenazó. Y Gregorio al final logró dar la vuelta y se encerró en su habitación. Grete fue corriendo a la habitación y le echó llave para que nunca más vuelva a salir. Pero no era necesario. Aún más que ella, aún más que su familia, Gregorio ya estaba convencido de que era un estorbo y que debía morir. Toda esa noche la pasó despierto y justo antes del amanecer falleció. Esa mañana, cuando entró la criada a la habitación, encontró al insecto muerto. No lo creyó inicialmente, así que lo empujó con la escoba. ¡Ey, escarabajo! ¡Ey, escarabajo! Y no se movía. ¡Escarabajo! Nada. Se murió. ¡Estiró la pata!, gritó. Y fue y llamó a la familia. Señores, miren. Miren, vengan. Estiró la pata. Pero la familia no le hizo mucho caso. Ni siquiera quisieron acercarse a ver. Quienes sí vieron el cadáver fueron los inquilinos cuando bajaron de su habitación en la mañana y la criada había sacado con la escoba el cadáver de Gregorio y les mostró. ¡Miren! Pero antes de que ellos reaccionen, el papá, muy enojado, fue donde los inquilinos y les dijo, fuera. Se largan de mi casa. No los quiero ver más. ¡Fuera! Ellos se quedaron confundidos. ¿Qué, señor? ¿Qué le pasa? ¡Fuera! Y los inquilinos tuvieron que irse. Ese día, Grete, la mamá y el papá decidieron no ir a trabajar, decidieron tomarse ese día libre para reflexionar, para pensar sobre su futuro, ya que se habían librado de esa carga. Mientras la empleada, la criada, estaba pensando en cómo deshacerse del cadáver y se le ocurrió un plan. Y fue y les dijo, ya sé lo que voy a hacer con el cuerpo. Pero nadie le hizo caso. Ella siguió insistiendo, pero nadie le hizo caso. Así que se fue enojada. El papá, la mamá y Grete escribieron unas cartas para disculparse de faltar ese día al trabajo y se fueron a pasear en el tranvía. Sacaron su cuenta y se dieron cuenta que les alcanzaba con lo que ganaban para vivir y que incluso podían ahorrar un poco. Y pensaron que era momento de mudarse a otra casa más pequeña donde ellos puedan estar más tranquilos. Y mientras viajaban en el tranvía, el papá y la mamá miraron a su hija y se dieron cuenta que se había transformado en una señorita muy hermosa y que ya era tiempo de buscarle un buen matrimonio. Así termina la metamorfosis. Nunca se sabe por qué Gregorio se transformó en un insecto. A nadie le importó. La familia tampoco fue mala. Hizo lo que pudo, hasta donde pudo. ¿Qué habrías hecho tú si un familiar se transforma en un insecto? Piénsalo. La hermana hizo todo lo que pudo. La mamá todo lo que pudo. El papá tuvo que trabajar para mantener a su familia después de haber sido él mantenido por su hijo. Cuando lo leí por primera vez pensé, qué cruel esta familia, qué cruel. Cuando lo leí la segunda, la tercera vez empecé a darme cuenta que aguantaron todo lo que pudieron. Es una historia donde todos sufren. No solamente sufre el insecto, sufre también la familia. Cuando lo leí la primera vez sentí qué crueles, ¿no? Acaba de morirse el hijo y ellos están felices pensando en que la hija ya puede tener un marido para que tenga un mejor nivel social.
pero en la segunda, tercera leída entendí que todos fueron víctimas. Así que la moraleja, quizás a mi modo de ver más grande de este libro, es que a Gregorio, más que su condición de insecto, lo preocupaba mantener a su familia, pagar la deuda del padre, llevar a su hermana al conservatorio, más que su condición de insecto. Así que se podría interpretar como una especie de queja ante el sistema de trabajo que te vuelve una especie de robot. Y imagínate que estamos hablando de inicios del siglo XX. Este libro es del 1916, inicio del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, 100 años después, y no hemos cambiado en eso. Trabajamos como robots, ¿no? 12 horas, 14 horas. Tú dirás, no Álvaro, 8 horas, sí, pues súmale las horas de almuerzo, que estás fuera de casa, súmale las horas en el carro, el tráfico, realmente estás mínimo 12 horas fuera. Así que en algún momento podrías transformarte en un insecto. O tus padres. Obviamente es una metáfora, no lo vayas a tomar literal, pero es justamente cómo nos deshumanizamos en un mundo donde solamente somos vistos como robots que trabajan, como una máquina que produce un trabajo, nada más, y llegamos al punto de deshumanizarnos. Esta ha sido la metamorfosis de Franz Kafka. Voy a traer semana tras semana libros de literatura, libros que se enseñan en las escuelas para que ustedes puedan estudiar desde su casa. Y no importa si tu colegio cerró, no importa si tu colegio no sabe siquiera manejar el correo electrónico, porque así como yo, hay mucha gente que quiere ayudarte. Así que atento, que me voy a contactar con mucha gente también para hacer un proyecto muy chévere de educación online para suplir esas clases que te están faltando en el colegio. Yo soy Álvaro Felipe, este es el primer video de muchos. Cuéntame qué libro te gustaría que resuma aquí en este canal para la próxima semana. Hasta la próxima, chao.